Muy buenos días, tempranito en este viernes en que vamos a estar en esta mesa tan importante, en esta cumbre de una relevancia fundamental para nuestros tres países, México, Estados Unidos y Canadá. Y por supuesto, qué privilegio poder no nada más escuchar, sino conocer todos los puntos de vista de estas tres personalidades muy importantes, cabezas, ¿no? Y de tomadores de decisiones en nuestros respectivos países. Muchas gracias a los tres. Va a ser todo un honor estar en esta cumbre. Es una cumbre de líderes en América del Norte, que por supuesto lo que lo que ya está delineando son los retos y las oportunidades que tenemos, no nada más como países, sino como bloque económico para las próximas décadas, así esperándolo. Roberto, pues por supuesto te cedo a ti en primerísima instancia la palabra. Muchas gracias, Yuri. Qué gusto compartir este espacio con mis amigos Michael y Max, con quienes trabajo pues casi todos los días en una gran gama de temas, y en particular desde la reactivación de la Cumbre de Líderes de América del Norte, en este espacio que es obviamente el más importante que tenemos a nivel Norteamérica y que se había dejado de celebrar durante varios años, lo cual me lleva a una primera reflexión sobre la importancia de que este mecanismo se haya reactivado, que es la importancia de la idea de Norteamérica, que es una idea que dimos por sentado durante mucho tiempo, y desafortunadamente en 2016 nos dimos cuenta pues que no era una idea que estuviera asegurada, y que hay muchas personas que no dan esta idea por sentado, que de hecho hay quienes piensan que no hace sentido Norteamérica, que era mejor volver a un escenario donde las relaciones bilaterales fueran la principal arquitectura de nuestra región, y no así esta relación trilateral que compartimos a través del tratado y a través, por supuesto, de esta cumbre. En ese sentido, obviamente que me da mucho gusto además que estén todos ustedes aquí en este North Capital Forum, porque también parte de lograr que la idea de Norteamérica tenga resiliencia frente a la volatilidad política de nuestros tiempos, pues tiene que ver con que haya un apoyo también de la sociedad civil, de la academia, a este concepto que pues a muchos nos parece tan importante. Uno de los temas, de hecho, que hemos propuesto para la Cumbre de Líderes de América del Norte en su 10ª edición, que va a ser en la Ciudad de México, es la construcción de una identidad norteamericana, que pues naturalmente nos parece importantísimo para que en el futuro esto siga adelante. Hemos planteado aparte varios temas de una agenda progresista. Es la primera vez en el continente que en Norteamérica coincidimos tres gobiernos que tienen una visión de inclusión, una visión sobre los derechos de las comunidades LGBT, una visión sobre el papel de las mujeres en nuestras sociedades, en los gobiernos y en el mundo, una política exterior feminista. Entonces hemos planteado también que en esta cumbre haya un elemento importante de diversidad e inclusión, y me faltó además mencionar otra coincidencia muy importante entre nuestros tres líderes, que es en el tema de los pueblos y comunidades indígenas. Los tres países estamos en un proceso de reconocimiento a las aportaciones de esa comunidad, entonces eso va a ser un bloque muy importante, y vamos a seguir adelante aparte con conversaciones sobre medio ambiente, sobre seguridad regional. La cumbre pasada estuvo muy enfocada en el tema de la pandemia. Esta ocasión yo creo que vamos a estar mucho más enfocados en la parte económica, pero vamos a seguir adelante con las conversaciones muy importantes que iniciamos en varios grupos, ¿no? Y por supuesto que pues estamos asumiendo con mucha responsabilidad la organización de esta 10ª edición. Nos
nos va a dar gusto recibir en la Ciudad de México al presidente Biden y al primer ministro Trudeau, y pues vamos a buscar que haya una participación importante de la sociedad civil, de la economía empresarial en este encuentro. Entonces, quizás si quieres yo lo dejo ahí como un comentario inicial y para dar pie también a mis colegas. Muchas gracias, Roberto Velasco, encargado para las relaciones América del Norte, para todo el bloque de América del Norte de la Cancillería mexicana. Estoy segura que tu presencia y tu liderazgo van a ser muy importantes en la realización de esta cumbre. Maxwell Hamilton, director para América del Norte del Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos. ¿Cuáles son las expectativas justamente de nuestro vecino, nuestro primer vecino del norte, porque tenemos dos, también tenemos a Canadá, pero el primero, el más cercano de México, de la realización de esta cumbre? ¿Cuáles son los temas que Estados Unidos tiene también en su agenda para la realización del plan de la cumbre? Muy buenos días. Gracias, Yuri, y gracias, Roberto y Michael. Es un gran placer estar aquí con todos ustedes. Creo que voy a empezar en español, pero después voy a cambiar a inglés porque estoy hablando más portuñol después de 3 años en Brasil y no quiero que ustedes sufran. Entonces, si me permiten. So, 9 years ago, a very senior American official came to Mexico City to deliver a foreign policy speech. And he came to this building, and I think he may have even come to this room. And this official, he called for an integrated vision for North America. He said that we share a common border, a common vision, a common dreams, common aspirations and potential. And he said that we needed to integrate to promote economic development, not just only for our 3 countries, but for the entire hemisphere. And he asked that we look outward together, our 3 countries look outward together. And that official was then Vice President Biden, and his vision for kind of our North American foreign policy is the same one that we have today. And as Roberto mentioned in his remarks, during the first year of the Biden administration, we have made, thanks to our Canadian and Mexican partners, tremendous progress in rebuilding the muscles and the sinews that bind our 3 countries together. So we had the high-level economic dialogue in Mexico earlier this month. The high-level security dialogue with Mexico will be in Washington, D.C. next month. We have the U.S.-Canada roadmap, and we have the North American Leaders Summit. And all of these institutions are helping us work closely together to build this common future for North America. And for the United States, this vision is rooted in the concept that our foreign policy for the middle class begins in North America. So at the National Security Council where I work, almost every domestic agency is involved in our foreign policy with Mexico and Canada in a way that no other director at high level has similar involvement of these domestic agencies. In the hour that we sit on this panel, our 3 countries will generate $110 million in trilateral trade. Our 500 million people produce 1/3 of the world's goods and services. So this is really fundamental to building up our middle class. And in that regard, we've just passed 2 North American-centric pieces of legislation, the Inflation Reduction Act and the CHIPS Act. The Inflation Reduction Act is game-changing climate legislation that will promote electric vehicles, and we responded to the requests of our Canadian and Mexican counterparts to come up with a North American vision for how we were going to produce electric vehicles together. And this is going to require us to work together to produce critical mineral supply chains, to produce batteries together. All of the critical minerals that we need to produce electric vehicles exist in the North American continent. So this is an enormous opportunity for us to build the future of our economies together. And then chips. We've already invested $50 billion in semiconductor manufacturing. That could increase to $200 billion. And of the $200 billion, 15 to 20% is going to be for building North American supply chains. So that could go to Canada or Mexico. But we need to move now. Countries are making decisions, companies are making decisions about where to invest right now in the next 6 to 12 months. And so we need to have a sense of urgency to develop plans and proposals
to attract this investment so that we can be the most productive, innovative, dynamic economic bloc in the world. And lastly, I'll just end with this one final comment. I was listening to a panel yesterday on the North American identity, and there was this question about what is the North American identity, which is something that I find very difficult to define, because to paraphrase Walt Whitman, we contain multitudes. We contain so many different identities that it's hard to kind of narrow it down to one. But I will say that we have succeeded, Canada, Mexico, and the United States, in developing a uniquely North American solution to our problems. And a perfect example of that is the USMCA, the most modern trade agreement in the world, that was passed overwhelmingly by our 3 legislatures. And so I think a key challenge moving forward will be to sustain the momentum for this North American vision. And I think that's where NALS, as the North American Leaders Summit, is incredibly important. And building this community that can support a North American way forward. Thank you. Muchas gracias, Maxwell. Michael Grant, viceministro adjunto para las Américas del Ministerio de Asuntos Globales de Canadá. En efecto, hace ya casi 3 décadas, México, Estados Unidos y Canadá decidieron construir el primer gran bloque a nivel global para hacer a sus 3 países muchísimo más competitivos. Y nuestros 3 países, en efecto, llevamos prácticamente 3 décadas beneficiándonos de este agreement, ¿no? De este acuerdo que se realizó desde entonces. Ya se le dio una actualización hace cosa de 3 años, poquito antes de que empezara esta administración, la actual administración encabezada por Andrés Manuel López Obrador. Pero en efecto, y los escucho a los 2 previos ponentes, ahora los temas que están sobre la mesa quizá van más allá de lo económico en la vecindad de nuestros 3 países. Primero, muchísimas gracias, es un placer siempre estar aquí en México con mis amigos. I will also speak in English just to save your ears a little bit. But thank you very much for the question, and I think you've really put your finger on it. We have created here an impressive block of trading nations. And there's been a lot of talk over the last few days about the potential, and we all agree with that. But sometimes when you focus on the potential, you forget about the results that we've already seen. And the numbers do speak for themselves, and I won't repeat them all. It is quite impressive. I think the vision that we're seeing now, vision that came from President Biden, and really in the first days of the administration, as we engaged bilaterally with the United States, one of the top priorities that was discussed bilaterally between Canada and the U.S. was North America. Reinvigorating this vision, and we've seen it play out over the last year. We're very excited about the momentum that we're seeing. And if you look at 3 incredible components to that, one is CUSMA. Now, I think we may probably all agree that the renegotiation of CUSMA was not our idea, but we got on board, and we came out of it with a stronger agreement that included new components, including competitiveness. And I wanted to correct one thing that was said in the panel this morning, where it was mentioned that there hasn't been anything done in competitiveness. That's absolutely false. Just last week, there was yet another meeting of the Competitiveness Committee as part of CUSMA. So we have this new agreement. That's a foundational component. We also have this vision of leaders to put their stamp on what is North America and what are we trying to construct. And we've reinvigorated the North American Leaders Summit. We are committed to continuing this on an annual basis, and this is important. And the third component is actually what we're seeing right here today. It's the private sector, it's civil society stepping up to provide their input, their critique, but their ideas and adding to that momentum going forward. So we're extremely excited about it. In terms of the themes, I do think, and not to repeat everything Roberto said, but discussing more about how we can work together on issues of diversity, equity, and on inclusion. I wanted to highlight one point that Roberto said, and that is the commitment that all 3 governments have to our indigenous communities
Today is a very important day in Canada. It's a day of truth and reconciliation. It is a day to reflect on the tragedy of the residential school system in Canada. And so it is something that our government is committed to. I think all Canadians are committed to, and I would believe all countries and peoples of North America. So this is going to be a key component going forward. The issue of, and I think it speaks to the question of identity. What do we stand for? We are three countries that believe in human rights, we believe in inclusion, we believe in democracy, and when you add that to our economic potential, that is a pretty strong message for the world. The last thing I wanted to mention, and this is for all the bureaucrats and all the public servants out there who get excited about bureaucracy. NALS really, yes, it is a vision. It's a vision of leaders. That is important, but there is a tremendous backbone behind that. And Max, his predecessor, really set up an ambitious structure of bureaucracy. We get together all the time, and just as Max said, virtually all of the federal departments in Canada are involved in one way or another. Everyone is committed to delivering on the action plan from 2021, which is just about to conclude. We're looking forward to the action plan of 2022. And this bureaucracy, maybe a little boring to some of you, is incredibly important to ensure that vision can be realized. Thank you. Thank you very much, Michael. Gracias, muchas gracias. Roberto, lo mencionabas tú al principio de tu intervención, en efecto, las turbulencias políticas que no nada más en la región, en América del Norte, se han llegado a presentar, sino en el mundo entero. También hay un asunto de realidades inesperadas que están ocurriendo en el mundo. Quizá el cambio climático se precipitó antes de lo que los expertos en la materia pronosticaban. En efecto, estamos viendo en todo el planeta, no nada más en nuestro continente y en nuestra región, sino en todo el planeta, estamos viendo momentos en donde el mundo se está tratando de redefinir a sí mismo. Yo creo que también en eso el Tratado de Libre Comercio, ahora conocido como TEMEC, ¿no? Que nació hace 30 años, ha sido lo bastante solvente para resistir este tipo de inesperadas realidades en el mundo, que seguramente van a seguir presentándose. Me imagino que también será un tema relevantísimo para la cumbre que se va a llevar a cabo. Sí, por supuesto, estamos en un momento de enorme incertidumbre global. Tenemos la invasión rusa a Ucrania, que además estamos entrando a una fase especialmente compleja de esta guerra, porque viene el invierno y eso va a generar una crisis muy importante para Europa y eso va a tener repercusiones para todo el planeta. Estamos ya de por sí en un entorno inflacionario que ha generado grandes complejidades en nuestro planeta, pero lo que estamos a punto de ver probablemente va a ser aún más difícil. Y estamos también en un momento de incertidumbre en las relaciones de muchos países con China, especial en este caso de Estados Unidos y Canadá, por las tensiones que existen. Además, tenemos todavía disrupciones muy importantes a cadenas de suministro. En efecto, el cambio climático se ha acelerado y ha generado muchos problemas que, por ejemplo, en el caso de México y Estados Unidos, lo estamos viendo sobre todo en la cuenca del río Colorado, donde estamos atravesando una sequía que lleva ya más de 20 años, que está llevando a todo el sistema a niveles críticos, que están muy cerca de los niveles de conservación de las presas, en específico del lago Mead, que es la famosa presa Hoover. Seguimos todavía, obviamente, con el fantasma de la pandemia que acabamos de atravesar. Estamos en un momento muy diferente, pero digo todo esto no para generar pánico, para decir, bueno, qué situación tan negativa. Son grandes retos, pero definitivamente que los retos que hemos atravesado en los últimos 2 años y los que previsiblemente vamos a atravesar en los que sigan, uno de los factores que nos han dado fortaleza para atravesar todo esto es
la existencia del tratado México, Estados Unidos, Canadá, y de la relación política tan profunda que hay entre los tres países. Platicábamos ayer, Michael y yo, sobre el tema de los cubrebocas, por ejemplo. Ya nadie se acuerda, pero fue un tema muy complejo que en su momento tuvimos que atravesar con las mascarillas N95 famosas. Por supuesto estaba también el tema de los ventiladores, las vacunas, y en todo siempre contamos con la posibilidad de hablarnos entre nosotros y hablar a alto nivel entre los tres países. Yo recuerdo conversaciones entre el secretario Rar y sus pares en Canadá. También hablamos con Anita NALS, por ejemplo, la ministra en ese entonces que estaba encargado de procurement de la pandemia. En Estados Unidos no se diga, tuvimos todo tipo de conversaciones sobre insumos que fueron muy importantes para enfrentar lo que estábamos atravesando. Y ahora también que estamos en los nuevos retos, por supuesto que estamos teniendo conversaciones, por ejemplo, sobre inflación, sobre cómo hacer frente a todos estos retos, sobre nearshoring, que es muy importante también en este contexto de lo que está ocurriendo a nivel global, sobre cómo enfrentar la crisis energética que previsiblemente se va a presentar en los próximos meses. Entonces, pues hace muchísimo sentido tener esta arquitectura, y es algo que nos da no solo competitividad frente a otras regiones, sino que también nos da resiliencia frente a todo esto que estamos atravesando. Yo creo que ante la complejidad de lo que hemos atravesado a partir de la pandemia, una de las grandes lecciones es esa. El tratado no solo hace sentido a nivel prospectivo, esta integración no hace sentido solo a nivel comercial, sino que hace sentido a un nivel también de manejo de crisis y de manejo de los problemas a los que nos estamos enfrentando. Muchísimas gracias, Roberto. Michael, yo te quisiera preguntar, en efecto, Estados Unidos, México y Canadá durante todo este tiempo han atravesado momentos políticos, económicos muy distintos a nivel global. Los hemos enfrentado como países, como vecinos y socios con mucho éxito. ¿Cuáles dirías tú que son las tres principales palancas de nuestra amistad, sociedad de cooperación como países que hay que conservar a toda costa, y quizá cuáles serían, digamos, nuevas palancas que Canadá estaría viendo, o tú en lo personal estarías viendo, que valdría la pena incluir en estas conversaciones rumbo a la próxima cumbre de líderes en América del Norte? Buena pregunta. Bueno, creo que I think in terms of what we stand for, I mentioned this and I don't want to repeat myself, but it bears repeating because there is a lot of challenges in the world right now when it comes to democracy, when it comes to respect for basic human rights, the rules-based international order. And I think this is something that all three countries stand for. Yes, we've all gone through different politics, and that's the nature of politics. Governments change and policies change, but we have remained steadfast with ourselves, individually, as a group. I think, and to go to the second part of your question, I think we need to see more of North America in the world, standing up for these principles. We do cooperate well multilaterally. I spent 5 years at the United Nations, and the United States, just about everything we cooperated, we met regularly as North America to exchange views. And yes, we did not agree on everything, but working together as a bloc in multilateral fora, in other parts of the world, I think is untapped. And it's something that we do need to put more effort into. And I would think this is a great opportunity for leaders when they meet here in Mexico to take forward. Muchísimas gracias, Michael. Max, en efecto, Estados Unidos pues ha sido la primera potencia del mundo hasta el día de hoy, lo sigue siendo, y entonces América del Norte, el tratado que tiene con México y con Canadá, pues es uno de los muy importantes componentes de ese liderazgo que Estados Unidos mantiene. Pero Estados Unidos está lidiando permanentemente con el mundo y con todas sus realidades.
rumbo a la próxima cumbre de líderes de América del Norte, ¿en dónde ve Estados Unidos las principales ventanas de oportunidad que tiene todavía para crecer esta sociedad, este liderazgo y este acompañamiento que tiene con México y con Canadá? Thank you very much. Just a couple of comments building off of what Roberto and Michael said. We had, to Michael's point, we had 49 deliverables in the last North American Leaders Summit. And for anybody who works in a big bureaucracy, that's a lot of deliverables and a lot of work. And we were very close to achieving most of them, if not all of them, and there are others that we will carry on into this next year. One area that I think is tremendously important, and I mentioned it before, Yuri, is supply chains and critical minerals. I really think that we have enormous opportunity to link together Mexico, Canada, and the United States in this area. I think that the moment is now. If you believe that the world is kind of dividing into these regional economic blocks, then we have a tremendous opportunity, Mexico, Canada, and the United States, to make our block the most competitive. And we need to start working on that now. So I think that's one area where we can do more. Another point to build off what Michael said is using the North American Leaders Summit as a platform to promote a global agenda that is aligned with our values, including the fact that we are free democracies in a world where democracy is under attack. So I think that those are two things that would be fundamental to the North American Leaders Summit that we plan to hold. Thanks. Muchísimas gracias. Roberto, no sé si tú estés contemplando que hagamos una sesión de preguntas y respuestas con los panelistas. Estamos en tus manos. Bueno, ¿alguien de los aquí presentes tiene preguntas para nuestros panelistas? Thank you. Good morning. My name is Jerry Schwab. I'm from Texas. And for us in Texas, we know fundamentally the importance of the North American way and the North American supply chain, and we play a fundamental role. Particularly for us, having 29 ports of entry in Texas, the importance of the supply chain and the adequate infrastructure for our southern border as well as what the northern border has been doing. That is a wealth of opportunities for improving the efficiencies of our ports of entry in our borders. Mexico and Canada have done a great job of tackling and addressing infrastructure issues on their borders. Max, my question to you, how can we work harder and stronger to maximize the, use your word from your name, to maximize the efficiencies of our ports of entry in the United States by actually looking at private-public partnerships for investments in our ports of entry, and if you see that as an opportunity for the North American way, would be my question to you, because in the border we say that we are two communities, actually one community in two countries. And in our particular case, what I'd like to see us have the North American community really focus on those kinds of programs of private-public partnerships for our infrastructure needs. So that's my question to you, Max. Please. No, I really appreciate that question, and I think you're absolutely right. And I do know examples of where we are trying to move forward with public-private partnerships at ports of entry along the border. They haven't moved maybe as fast as we would like because this is a kind of a new model. But I think it's something we definitely need to look at when you look at the costs of at the border where like trade can't flow quickly because of impediments along the border. So this is a model that we are working on, and there are projects in train at ports of entry that address specifically this issue. I'll also say that when President Biden and the Mexican president met in July, this was an issue that they discussed.
And if you look at the joint statement from that meeting, both countries committed millions of dollars to modernizing the border. So this is a huge focus for us, and it's another area where we can turn something that's been an impediment into a strength. And I think public-private partnerships are absolutely part of the solution. Y si puedo hacer un comentario también sobre este tema. Hemos pasado mucho tiempo hablando de la infraestructura y estamos dedicando recursos muy importantes a la modernización de la infraestructura. En efecto, como dijo Maxwell, un compromiso de ambos gobiernos en la reunión de los presidentes Biden y Roberto que fue recientemente. Yo creo que hay un avance muy relevante, como lo estamos viendo en Otay y en varios otros puntos de la frontera. Pero hay también dos puntos muy importantes. El primero, que haya suficiente personal dedicado en ambos países para la atención de la frontera, y en el caso de Estados Unidos eso es un reto también muy importante, al igual que lo es para México. Y un segundo tema también es la implementación de nueva tecnología. En la mayor parte de la frontera estamos utilizando la misma tecnología que hace de 30 años. Y por supuesto, que contamos ya con otra tecnología, sobre todo para inspecciones no intrusivas, que son mucho más eficientes y mucho más rápidas, y eso es otro de los puntos que también tenemos que buscar implementar en toda la frontera para eficientar los cruces. Michael? I won't comment much given the nature of the question, but just say infrastructure is never easy, especially border infrastructure. And just as an example, we're in the midst of building the largest bridge between Canada and the United States, between Windsor and Detroit. It, of course, will be named after a hockey player. Canadian played in Detroit. But this is a partnership between federal governments, states and provinces, cities, and private sector. It took a long time to put this together. I think the PPP model is excellent. Canada believes in it. We have a great institute in Toronto, by the way, that knows everything about PPPs, and we use them to teach other countries. So I think you've made an absolutely great point about how to move forward. So. Creo que vamos a tener por ahí tiempo para una pregunta más antes de que sigamos con la siguiente actividad de este encuentro. Ahí tenemos. Gracias. Hi, I'm Guillermo Garcia Sanchez from Texas A&M University School of Law. And my question is connected to one of the elephants in the room, which is the energy sector. And I don't want to talk about the consultation process. I know that's ongoing and there are issues that are being discussed. But one of the elements that we've been discussing in different panels here is whether there's political appetite on the three governments to reinstate the high-level energy dialogue. There are many opportunities to work together that have nothing to do with the current disputes, like transboundary fields in the Gulf of Mexico, building cross-border infrastructure to remote energy across borders. Mexico has investment, Pemex recently with the Deer Park refinery in Houston. So there are the opportunities there. Why haven't we started that? And whether you are willing to start having that conversation. Thank you. Very quickly, the first thing I would say is there is a process going on in terms of consultations. So we should be thankful for that. You know, it's difficult, of course, but we have it. The second thing I would say is the fact that we now have NALS reestablished provides us with a mechanism to engage on any issues. And yes, each year we will determine the priorities and we will add focus, but we have it. So it's there. And I think everything is on the table. And the third point I'll make is governments, politicians need to hear from the private sector. And if the private sector in North America is saying we need a North American energy plan, that's how we'll get to it. So speak up and speak loud. Gracias, Michael. Roberto. Como decía Michael, tenemos el proceso de consultas, es un mecanismo que está previsto en el tratado, y yo creo que es muy importante tener claro que es normal que tengamos diferencias en este y en otros ámbitos.
Justo por eso se creó ese capítulo de resolución de controversias. Si pensáramos que no vamos a tener nunca ningún tipo de diferencia, pues no tendríamos un capítulo como el que se negoció. Son consultas que están sucediendo además de manera muy respetuosa, constructiva. Hay un ánimo de los tres países, diría yo, de encontrar una solución amistosa a este tema. Vamos a seguir trabajando en ello. Y como dijo Michael, tenemos distintos espacios en los que estamos hablando de energía. En la cumbre de líderes de América del Norte se incluyó el tema de cambio climático. En el diálogo económico de alto nivel también hemos hablado sobre cambio climático y diversos temas de energía. En el caso de Estados Unidos hemos estado trabajando muy de cerca con el enviado especial para el cambio climático, John Kerry, y su equipo en una serie de propuestas que tienen que ver con este rubro. Entonces no es un tema en el que no estemos conversando, al contrario, tenemos varias pistas en las que estamos hablando no solo sobre cambio climático, sino en general sobre la integración energética que tenemos en Norteamérica. Por supuesto que hay disputas, pero también no hay que olvidar México es uno de los principales clientes en el mercado energético de Estados Unidos. Compramos una gran cantidad de gas, de combustibles, por ejemplo, utilizamos en redes de transporte de gas estadounidenses a las cuales estamos interconectados también a la red eléctrica estadounidense. Y bueno, Canadá también juega un papel muy importante en este mercado. Hemos hablado varias veces sobre la nueva inversión de TC Energy en el sur del país, que es tan solo una muestra pues, de esta integración que sigue su curso. Gracias, Roberto. Max. Gracias. No, yo estoy completamente de acuerdo con lo que Roberto y Michael dijeron. TEMEC es un mecanismo justamente para tratar de un asunto así, y al mismo tiempo que estamos haciendo las consultas, estamos trabajando juntos en todas las áreas que Roberto mencionó. For example, greening public transportation at the border, or methane abatement, and John Kerry is in regular contact. So we're working on these things at the same time that we're dealing with this consultation process separately, and that's one of the great benefits of the USMCA, is that we're able to compartmentalize these disputes and continue working on things that are important to all three countries. Muchísimas gracias. Roberto, ¿algo que quieras decir? Entiendo que ya está próximo a llegar el canciller. Algo que quieras decir, porque además el calidoscopio de temas, de oportunidades y por supuesto de mesas de trabajo para la próxima cumbre va a estar profundamente enriquecida por lo que aportas. Yo nada más quiero retomar como reflexión final algo que dijo Michael, que conversábamos también hace un par de noches. Por supuesto que hay muchos retos y hay muchas oportunidades que podemos aprovechar en Norteamérica. Hay muchísimo por hacer y claro que estamos tratando de hacerlo. Pero también yo creo que hay mucho que celebrar y es muy importante también siempre mantener esa claridad de que lo que hemos logrado en los tres países en los últimos 30 años no es nada menor. Hemos logrado un nivel de integración económica importantísimo. Hemos pasado a tener una relación política cercanísima. En efecto, no estamos de acuerdo en todos los temas, pero el diálogo que tenemos en todos los temas es un diálogo que al menos México no tiene con ningún otro grupo de países. Realmente es un diálogo muy cercano y es producto de todo este proceso que hemos atravesado desde los 90. Entonces, lo digo porque hay que mantener ese optimismo, hay que mantener esa claridad y eso tiene que ser la base para seguir construyendo hacia el futuro. Pues muchísimas gracias a los tres ponentes, Maxwell, Roberto, Michael, muchas gracias. Creo que va a ser una cumbre por demás muy exitosa. Yo creo que los tres países, y lo han dicho los tres representantes aquí presentes, por supuesto que todos seguimos teniendo todos los incentivos como países a seguir construyendo, fortificando y por supuesto siempre encontrando más ventanas de oportunidad de esta sociedad
que tanto a México como a Estados Unidos como a Canadá pues les ha servido, y decías bien, Michael, los números hablan, ha servido y nos ha servido sí o sí a todos nuestros países y nuestras sociedades. Muchas gracias.